Bueno, tengo el gusto de presentar a la doctora Blanca Reyes. Ella es dermatóloga egresada del Hospital General de México. Se dedica a la práctica privada en el Centro Médico ABC. Gracias. Buenos días. Perdón. Y muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre usos y abusos del láser en dermatología. Y obviamente tenemos que hablar un poquito sobre antecedentes en relación a lo que hay en el láser. Esto lo estamos viendo desde los años 60, el uso del láser, con los diferentes tipos de láser como el de onda continua, el de argón, y algo muy importante en la plática de hoy, hemos llegado al abuso del láser. Eso es algo que vamos a hablar el día de hoy. En relación a los cromóforos, pues ustedes saben que hay distintos, que cada láser va a actuar dependiendo de cada cromóforo. Esto es nada más para ejemplificar la profundidad a la que podemos llegar con los láseres, que incluso actualmente con los láseres tanto ablativos como los no ablativos, podemos llegar a profundidades mucho más que las de 4 milímetros. Ya en las pláticas anteriores hemos estado viendo los diferentes tipos de láseres que hay. Estos son algunos de ellos. Todos estos láseres están disponibles aquí en México. Todos de alguna manera, unos tienen un aparato, otros tienen otro tenemos otro, pero todos estos láseres están disponibles aquí en México. Otros láseres que aquí podemos ver, el láser de anilinas, el de CO2, tanto fraccionados como no fraccionados. Más y más maquinitas, seguimos viendo. Aquí siempre pongo melasma. Ahorita la doctora Imelda bien decía que los peelings no es la primera elección para el melasma, el láser tampoco. La máquina, cuando nos las venden, siempre nos van a decir que es útil para melasma. En lo personal, yo no tengo buena experiencia con láser y melasma. No sé qué piensen los demás colegas, pero ya lo platicaremos en la sesión de preguntas. Ahora bien, ¿es el láser un tratamiento de primera elección? No, definitivamente no, y no es para todo. ¿Es una herramienta útil? Por supuesto que sí. Su uso debe de ser ético, debe de ser racional, debe de estar hecho por manos expertas. El tipo de máquina, por supuesto que es muy importante, y las indicaciones son totalmente precisas. No todas las lucecitas son láser. Estos son algunos casos propios de depilación. Esto es con luz pulsada intensa. En 2 sesiones podemos ver estos resultados. Ya tampoco veo el puntito rojo. Aquí vemos que el pelo se elimina, que se elimina prácticamente a las 2 sesiones. Obviamente no por 2 sesiones queda, pero ya podemos ver un resultado. Ahora, es muy importante hablar con el paciente. ¿Qué estamos viendo? ¿Son complicaciones o son efectos que estamos esperando? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una paciente con depilación en donde inclusive vemos todo. Aquí vemos el efecto esperado, ¿sí? El eritema perifolicular, un poquito de costras. Aquí vemos ya algo más serio, más costras, y en la parte de abajo ya vemos ampollas. Entonces, evidentemente, esto pues no es un efecto esperado, ¿no? Es una complicación. Ahora, cuando estamos tratando telangiectasias, sobre todo cuando usamos el láser BBIM o un láser de anilinas, esta púrpura que vemos aquí con la paciente es un efecto esperado. Hay que decírselo, porque evidentemente si no el paciente se va a espantar. Sí es un efecto exagerado, creo yo, pero esto es lo que vemos con un láser de anilinas. Y en relación a un tatuaje de este tipo, tratado, quién sabe con qué, no es caso propio, afortunadamente, pero que vemos una cicatriz queloide, bueno, pues evidentemente, ¿qué es? El mal uso de una máquina que no estaba indicada en este caso, o que el paciente hacía cicatriz queloide. Otros casos que tratamos con láser BBIM, un hemangioma que más o menos fueron como 8 sesiones, que no se elimina totalmente. El paciente desafortunadamente no terminó su tratamiento, pero sí ya se ve una mejoría franca. Otro caso más. Ahora, las varículas, un tema que vemos mucho los dermatólogos, no sé qué tantos de los colegas aquí traten varículas. También esto es en mi experiencia, no está indicado el láser de primera elección para las varículas. En mi caso, los resultados son mucho mejor con escleroterapia.
algunos casos más. En relación a la luz pulsada intensa y las telangiectasias, también en mi experiencia personal es mucho mejor la utilización del láser que de luz pulsada. Y estos son los resultados que obtenemos con el láser BIBIM en telangiectasias muy marcadas nasales. Ahora, por ejemplo, en lesiones pigmentadas, tenemos que ser muy claros con los pacientes. Por ejemplo, las cefélides. Las cefélides sabemos perfectamente que tienen un factor genético, que van a regresar. Entonces, a lo mejor la paciente o el paciente quiere verse mejor, quiere estar bien un tiempo, pero hay que ser muy honestos y decirle, podemos mejorarlas, pero esto te va a regresar. Una queratosis seborreica plana. Ok, tenemos 2, 3 máquinas en el consultorio. Le vamos a hacer gastar una sesión de cuántos miles de pesos al paciente por una queratosis seborreica plana que podemos tratar con nitrógeno, con curetaje, con peelings. Sin en cambio, un evodeota, no hay otra opción. La única opción es el láser y existe y hay que ofrecérsela al paciente. Los léntigos solares. También los léntigos solares, bueno, pues es totalmente estético, hay que ofrecerle posibilidades al paciente, dependiendo de sus posibilidades económicas, de qué tanto tiempo quiere tardarse en resolver su problema, pero esto es lo que nosotros obtenemos con láser Q-Switch 532. Un Evospilus, la verdad es que no va a mejorar con otra cosa más que con un láser, probablemente un peeling se lo va a aclarar, pero esta es la manera de que nosotros tratamos esto. Los tatuajes, si un paciente lo que quiere es quitarse totalmente el tatuaje, que se vea lo más estético posible, que quizás solamente obtenga una sombra en donde estuvo el tatuaje, bueno, pues la elección es el láser. Hay pacientes que lo que quieren es tener un trabajo y que no se los dan porque tienen un tatuaje, entonces no les importa que se quede con una cicatriz. Está la cirugía, les pueden hacer con radiofrecuencia, entonces esto también depende mucho del paciente, qué es lo que quiere, ¿no? Los láser ablativos, bueno, hay muchas indicaciones de láser ablativo, estas son una de sus indicaciones. Algunas de ellas, este es un paciente que de verdad estuve como 3 años tratándolo con todas las cosas habidas y por haber, una verruga plantar recalcitrante, que con lo único que salió fue con un láser de CO2 de onda continua. Los láseres fraccionados son una bendición, de verdad que sí, ya los pacientes ya no tienen un tiempo de recuperación tan largo en casa, pero también hay que decirles qué vamos a obtener con estos láseres. Las estrías, que también son un dolor de cabeza para nosotros y para el paciente, evidentemente entre más rojas estén las estrías, entre más recientes sean, los resultados van a ser mejor, y también los resultados que yo he visto son mucho mejor con láser que con algún otro tipo de procedimiento. El rinofima, los mejores resultados que yo he visto han sido con el láser de CO2, el tradicional, no el fraccionado, pero también los podemos obtener con las tecnologías fraccionadas. Estos son también casos propios de una paciente con 6 sesiones de láser Fraxel, que es el Restore, que no es el CO2 fraccionado, sino el Erbium, y esto es lo que podemos obtener en fototipos como los nuestros, fototipos 4. Y bueno, de paso también se le quitó totalmente su queratosis seborreica. Una paciente de mayor edad que no se quería hacer cirugía plástica, que no quería verse de 15 años y que podemos obtener resultados como estos, que para ella son muy buenos. Aquí quiero señalarles la zona de la mejilla, y que evidentemente ella no se quería hacer ningún otro procedimiento más. Nosotros le ofrecimos otro, pero ella lo que quería era mejorar un poquito esto y quedó bastante satisfecha. Pacientes con cicatrices de acné, Pedro me hizo favor de ir antier o hace 4 días a tomarse esta foto. Llevamos con él 4 sesiones y sobre todo lo que son las cicatrices de la zona de las sienes, podemos ver ya el cambio notable. Es el mismo paciente. Y bueno, esta frase a mí me gusta mucho, la empleamos mucho en medicina: primum non nocere, perdón, mi latín es bueno. Lo primero es no dañar. Entonces, aquí me vienen a la mente unas ideas. ¿Se debería de crear un curso de alta especialidad enfocado en terapéutica láser? En lo personal yo creo que sí.
Por supuesto, debemos de tener el entrenamiento adecuado en la tecnología láser para elegir este tratamiento ideal de acuerdo al caso, no a la máquina que poseemos. Y informárselo al paciente. Si nosotros tenemos 1, 2, 5, 10 máquinas, pero no tenemos la que el paciente necesita, hay que decirle quién la tiene y que sí le va a funcionar. Esto es algo muy, muy importante. Por supuesto, si estamos manejando maquinitas, hay que saber qué daño producen y hay que saber manejar las complicaciones. Tenemos que ser muy transparentes, éticos con el paciente al hablar de sus expectativas y de los resultados realistas. Y ya decíamos, ¿no? Referir al paciente con el experto cuando carecemos del equipo. Y bueno, complementando la primera frase en latín, la segunda, el posteriorus no mentir. Ellos son mis queridos maestros que me han enseñado lo que es la práctica privada de la dermatología, el doctor Hernández Pérez, el doctor Neumann y la doctora Labastida, a quienes les agradezco lo que soy esta práctica privada. Muchísimas gracias por su atención.